Hola, buenas tardes. Gracias por venir en esta tarde de diciembre fría. Hoy tenemos aquí a Blanca de la Torre. Blanca de la Torre posiblemente la conozcáis de las colaboraciones del tiempo que estuvo con nosotros en Artium. Estuvo durante más de 4 años con nosotros y hace unos 3 años que empezó a recorrer su camino de manera independiente. Desde entonces ha tenido una producción muy activa, llevando muchos proyectos, tanto aquí en Artium en colaboración con el propio museo, como la exposición que hemos tenido de Violencia Invisible, o el último proyecto que hicimos con ella, el de PICS, que después se movió a Oporto. Y también de manos de ella, empezamos a generar aquí, ya en el 2012, el proyecto de Grey Flag, del que hoy vamos a hablar en esta charla. Grey Flag nació con la crisis, fue un proyecto que se vinculó a ese momento de defender la cultura como un valor necesario en una sociedad en crisis, pero que una crisis económica que se había empezado a convertir en una crisis de valores, y donde se ponía la cultura se vinculaba la cultura al espectáculo, se vinculaba a la cultura como algo superfluo. Entonces el museo quiso poner en su fachada un grito, una llamada, en el que defendiéramos desde diferentes puntos de vista la necesidad del arte, la necesidad de la cultura. A partir de ahí empezaron una serie de colaboraciones que nos han traído hasta hoy. Hemos tenido 4 proyectos diferentes, 19 artistas, 19 grandes banderolas de 100 metros cuadrados cada una de ellas, y que han generado asimismo 19 piezas que, por un convenio con distintos agentes del propio sistema del arte, han pasado a nuestros fondos. Entonces alimentábamos la colección al mismo tiempo que lanzábamos un mensaje, al mismo tiempo que reforzábamos un poco la actividad y la capacidad del arte de generar discurso. ¿Qué más os voy a contar? Os dejo con ella, que nos hable de ese primer momento. Sí, Dani me comenta que este año Blanca de la Torre ha sido seleccionada, una de las 3 artistas comisarias seleccionadas para participar en la propuesta de la próxima edición de la Bienal de Venecia. Finalmente el proyecto fue a manos de Manuel Segade, creo que fue, ¿no? Exactamente, pero que ha estado ahí en el último triunvirato, de lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerla, de ser pues una persona tan afín a nosotros. Nada más, gracias Blancas por venir. Gracias. Y te dejamos. Bueno, gracias a todos. Pues eso, Grey Flag, como comenta aquí, que surge en ese contexto que todos conocéis muy bien, en ese contexto de crisis donde el sector sufría, esa crisis que yo creo que no era solo económica, era una crisis casi moral, una crisis de valores y de depresión general. Y pues ante esa idea nos planteamos esa necesidad de lanzar un mensaje y de demostrar, digamos, que el arte se hacía más necesario que nunca, ¿no? Para ello había que buscar nuevas estrategias, nuevos formatos, y la manera más sincera y efectiva, igual directa, era no forzar al visitante a tener que entrar en el museo, sino que le llegase también de manera directa desde fuera, ¿no? Y para ello decidimos pues hacer este tipo de pancartas enormes de 10 por 10, que fuese también un formato a la vez como cercano, habitual en el paisaje urbano, ¿no? Casi próximo a ciertos códigos, igual más propios de la publicidad. A ver, siguiente foto. Y el título del proyecto, Grey Flag, surge a partir de Black Flag, el periódico anarquista británico, y White Flag, que sería pues la bandera blanca, ¿no? de rendición, para conjugar así esta recuperación de la estética anarquista y de la actitud anarquista, y esa necesidad también, por otro lado, de buscar todas las escalas de grises en ese momento, ¿no? En un momento de crisis como la que estábamos,
y también, por otro lado, aludiendo a lo formal, en el sentido de esos carteles gigantes que funcionaran como una bandera o como un estandarte. Bueno, el periódico Black Flag fue fundado por Albert Metzer y Stuart Critchley en 1970, y el nombre del periódico, a su vez, proviene también de la bandera negra, que era un símbolo tradicional anarquista de 1880. Bueno, aquí os pongo una imagen de Black Flag de Raymond Pettibon. Y bueno, como contextualización histórica, quiero comentaros algunos referentes que yo tenía en la cabeza cuando nos planteamos este proyecto, y el principal era el afiche, que supongo que a todos os resulta muy familiar, ¿no? El cartel, el afiche callejero que surge para la libertad de expresión, surge como esa necesidad de conquista de la calle. Inicialmente estos carteles actúan también como emisores de un mensaje muy preciso, generalmente para una convocatoria, para una manifestación, una asamblea, una huelga. Y bueno, el mensaje normalmente se sintetizaba también en un eslogan, como máximo 2, y la rotundidad del mensaje, siempre muy directo, competía con la alegoría de la imagen, como veis aquí. Y bueno, para el movimiento anarquista el arte se considera un fenómeno social, donde se cuestiona el estatus de la obra de arte como goce exclusivo de la burguesía y de clases pudientes, y su pertenencia al ámbito de los artistas profesionales. Entonces, esta reivindicación, además de la artesanía, creo que es una actitud muy actual también. Y bueno, de ese modo también esos intentos anarquistas sacan a la obra de arte de eso que Teodor Adorno llamaba la dialéctica feudal de señorío y servidumbre. Por otro lado, las teorías sácrates exigían al arte también la que a mi parecer es un poco mesiánica tarea de labrar la senda del porvenir humano y de ser el mensajero del ideal. Bueno, en este sentido los anarquistas se referían no a la realidad sino a la verdad. Bueno, aquí en el sentido hegeliano realidad y verdad coinciden. Pero bueno, me interesaba especialmente esta consideración casi utilitaria, que veis, del arte intrínsecamente unida a la vida social y como ventaja para la sociedad, que contacta con ese pensamiento estético, con las ideas del socialismo europeo del siglo XIX. Bueno, al tratarse además de carteles cuya función primordial era la propaganda, las imágenes tienen un carácter expresionista para comunicar el mensaje, para comunicarlo además de la manera, o sea, con ese componente como ideológico y de la manera más emotiva posible. Los personajes siempre eran también fácilmente identificables, predominaba la caricatura, la hipérbole. Y bueno, en resumen, la obra artística libertaria es, pues eso, es elocuente, es épica, y pues son artistas comprometidos que para quien dibujaban era para sus compañeros de lucha, ¿no? Para la gente de su época. Y bueno, participaban de la temática de los bajos fondos de cara al 19 y admiraban a los neoimpresionistas, como veis aquí, de Maximilien Luce, pero también pues Seurat, Signac, Picasso. Y es que no se habla mucho de los ideales anarcocomunistas y del trasfondo político de los neoimpresionistas. De alguna manera han pasado a la historia del arte más como por este componente estético, bonito, pintando en la orilla del Mediterráneo, ¿no? La luz, el color, pero tenían un trasfondo anarcocomunista muy fuerte, muy profundo. La mayor parte de sus temas tenían que ver con la alienación, con la crítica a una economía de mercado, con la producción en masa, con el valor de cambio y con cómo todo esto se estaba imponiendo sobre el rol del artesano. Todos ellos, todos los neoimpresionistas, estaban muy influenciados por el pensamiento de Jean Graves, de Kropotkin, de Lise Reclus. Y esta obra, que seguro que os resulta muy familiar, seguro que todos la conocéis, se titula In Time of Harmony, de Paul Signac, pero originalmente el título de esta obra era In Time of Anarchy, en el tiempo de la anarquía. Pero bueno, estamos hablando de un momento en el que ser anarquista implicaba ir a la cárcel, entonces, bueno, a Signac le llevan a juicio y se ve obligado a cambiar el título y decide cambiarlo por In Time of Anarchy. Pero lo que veis es el escenario, que es la orilla de Saint-Tropez, y ahí se ven,
Pero es que si me giro no puedo poner el micrófono. ¿Veis cómo Signac lo que hace es justaponer escenas, por un lado ociosas, ¿no? La gente leyendo, bailando, danzando, pintando, con actividades que son más consideradas de trabajo. Como veis, están como haciendo la colada, más al fondo están recogiendo frutos, trabajando el campo, ¿no? Todo en ese mismo escenario. La idea era exponer esos elementos de armonía social, era hablar de ese futuro anarcocomunista, donde también se tenía esa creencia de que la tecnología permitiría a todos tener mucho más tiempo libre, trabajar tan solo unas horas, y donde trabajo y ocio se fusionan, ¿no? Y de hecho hay una carta, a ver si soy capaz de encontrar el cursor, aquí, que quería leer, es una carta precisamente de Signac a Jean Grace, el teórico anarquista, donde él comenta directamente y orgullosamente que es un artista comprometido, que afirma cómo su práctica artística está profundamente ligada a las teorías anarcocomunistas y comulga con valores como la libertad individual, la propiedad colectiva de la producción, la abolición de la propiedad privada y la distribución igualitaria de la riqueza. Y aquí os pongo una obra de Priscila Fernández, que los que estuvisteis en la exposición de Pigs supongo que recordaréis, y el motivo por el que la pongo es porque precisamente Priscila lo que hacía era recuperar también toda esa tradición neoimpresionista y reivindicar el componente anarquista de pues, todos los pintores neoimpresionistas. Ella recordaba cómo la técnica pictórica neoimpresionista está basada en el razonamiento científico como proceso para representar una realidad sociopolítica, como medio de inscribir el trabajo con una intención social. Aquí es como se veía la pieza en Oporto. Y, por otro lado, otra de las tendencias, digamos, que tenía en mente cuando comenzamos este proyecto y que está íntimamente relacionada con el afiche, es el cartelismo ruso. El cartelismo ruso se desarrolla antes y después de la Revolución de Octubre del 17, aunque el verdadero, bueno, se considera que el verdadero nacimiento del cartel político ruso es más durante la Primera Guerra Mundial. Ya durante la Gran Guerra se había convertido en uno de los medios fundamentales de comunicación de masas y prácticamente todos los artistas comprometidos europeos habían puesto sus conocimientos y su trabajo al servicio del cambio social. Los planteamientos respondían a la idea de transformación social que defendían Marx y Engels, que había propuesto en sus teorías ya Hegel. Y desde este momento el arte se convierte en un poder social frente al individualismo también que había dominado el arte. Aquí os pongo una imagen de Daumier. Daumier y Millet. De Millet no tengo aquí una imagen, supongo que suena un cuadro muy típico de él, es el Ángelus, también en el que salen unos campesinos parándose a rezar en mitad del campo. Aquí vemos el vagón de tercera de Daumier, que es otra de las, bueno, son como otros de los clásicos vanguardistas en los que también se inspira el cartelismo ruso. Bueno, la finalidad de todos estos carteles rusos era orientar a millones de hombres en las decisiones, y hasta se crea un plan de propaganda monumental, se llama así, plan de propaganda monumental, e incluso frente a los carteles se colocaban propagandistas que los leían y los comentaban y realizaban debates y discusiones de tipo ideológico frente a los carteles. Y esta práctica también se llevaba a cabo para facilitar la información de los carteles a la sociedad analfabeta del momento y para el adoctrinamiento de la masa de curiosos que los estaban ahí contemplando. Fueron fundamentales las vanguardias para el desarrollo también de este tipo de carteles. Bueno, a partir de entonces va adoptando nuevos lenguajes plásticos y especialmente cubismo, cubofuturismo, esa mezcla de futurismo y cubismo. Voy a ir un poco rápido porque si no veo que me enrollo mucho con esta parte. Y suprematismo bueno, y constructivismo especialmente son las mayores influencias que veis en todo el cartelismo ruso, ¿no? Hasta hoy día, de hecho, se pueden
seguir viendo. Y aquí, en relación con eso, también os pongo el folleto, solo tenía a mano el folleto, de una exposición que hice aquí también, que se llamó Montaje de atracciones, que precisamente también estaba inspirado en toda esta tendencia. La exposición estaba relacionado con el montaje soviético, en concreto con el cine de Eisenstein, y bueno, como veis también la tipografía, el cartel y demás, o sea, toda la parte tipográfica estaba también inspirada en el cartelismo ruso. Bueno, y a partir de aquí, pues como comentaba, que nos planteamos la necesidad del arte. ¿Cuál tiene que ser la finalidad de todos esos carteles? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la propaganda, digamos, que queremos nosotros transmitir con estas pancartas? Pues eso, la necesidad del arte en ese momento tan drástico, digamos, en un momento de crisis en el que, bueno, nos replanteamos cuál es nuestro papel y en el que creemos que hace falta el arte como medio de interpretación también a esta crisis capitalista en la que estábamos. Y al mismo tiempo queríamos con ello reflejar la propia idiosincrasia del mundo del arte, sus particulares, sus necesidades, sus contradicciones, ¿no? Y por eso, bueno, pues empezamos a plantearnos invitar a una serie de artistas a hacer esas pancartas de 10×10, de gran formato, para que el edificio además quedase flanqueado, el edificio de la biblioteca quedase flanqueado, bueno, continúa de hecho flanqueado, y donde era también muy importante la dialéctica entre las dos imágenes. Cuando nos planteábamos las comisiones de estas piezas, no nos las planteábamos de manera independiente, sino también cuál va a ser la lectura con la anterior y con la siguiente. Y bueno, os voy el método en el que he decidido plantear o proponer las imágenes es poner primero una pieza del artista, una pieza anterior del artista, y después ya os pongo la pancarta, ¿vale? Para eso la decisión era más bien para que os metieseis en nuestra mente, en la cabeza del comisario, de cuando pedimos una pieza específica, cuando se encarga un artista una pieza específica, pero obviamente no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, en lo que te basas es en obras anteriores que creas que se puedan identificar con lo que tú tienes en la cabeza y con ese modelo, con esa idea que estás buscando, y pues así podéis un poquito comparar y ver pues una obra anterior del artista con los resultados que al final pues nos propusieron. El primer caso fue Kepa Garraza, fue nuestro proyecto piloto, y bueno, pues Kepa igual es uno de los casos más claros de utilizar el metalenguaje, ¿no?, el propio mundo del arte para cuestionar esos procesos de legitimación institucional, hablar con ironía de todos esos discursos, de la fragilidad estructural, del momento de la sociedad y del propio sistema del arte, ¿no? Y siempre utiliza recursos como el apropiacionismo, el autorretrato, aquí le veis a él con Andy Warhol, el cliché, y cómo ironiza en torno al carácter icónico y a la fetichización de la obra de arte y los mecanismos de configuración del gusto oficial. Estos últimos puntos que he comentado vamos a ver cómo se repiten en gran parte de las pancartas, ¿vale? El apropiacionismo va a ser muy habitual, el autorretrato en algunos casos de una manera o de otra, el cliché, ¿no?, y el cuestionamiento de todos estos mecanismos va a ser como una constante. Esta es la primera. Por eso el título también de la necesidad del arte de la propia pieza es el mismo que engloba el proyecto general. Y bueno, pues como veis, pues nos plantea ese escenario también en que ridiculiza pues esos estándares también populares que definen el sistema del arte. Ahí está él mismo ante un cuadro vacío, un marco sobre la pared, básicamente, y bueno, pues eso cuestiona la legitimidad de ese sistema, la estructura débil y, bueno, pues el reflejo también de esa sociedad en crisis. El siguiente que veis aquí es Juan Pérez Aguirre Goicoa. Creo que esta obra refleja muy bien eso que estábamos hablando antes, ¿no? Toda esa idea de la propaganda, también bastante conectada con el cartel de la manifestación, ¿no?, con el cartel de protesta.
Y bueno, su trabajo en general se articula en torno a este permanente también cuestionamiento de lo real, a sus canales de escenificación a través de la cultura. Y bueno, el texto siempre se erige también como protagonista o siempre dialoga con la imagen y refuerza como esa ironía también de las representaciones, como en la pancarta que nos propuso, que es esta, titulada Reeducación. Reeducación es el mensaje que vemos en el collar del perro de presa, que es el protagonista, y también en estas banderitas como de feria de fondo. Y bueno, con reeducación nos remite a esa idea de la revolución cultural, en la que bueno, Mao somete a toda la población china, en que básicamente lo que se hacía era enviar a campamentos del campo para que los intelectuales fueran reeducados por los campesinos, ¿no? Era esta idea de reeducar especialmente pues eso, sobre todo a las clases más intelectuales, porque el campesinado era quien tenía que tomar la palabra, ¿no? Y bueno, pues por eso envió a un montón de universitarios a todas las zonas rurales y demás. Y pues Aguirre Goikoa ironiza, digamos, con esta idea del reeducar, ¿no? Y especialmente a partir de esta estética de verbena que utiliza de fondo. Aquí vemos cómo funcionaba. Lo que os comentaba, creo que es importante cómo dialogan a ambos lados del edificio. Y la siguiente que seleccionamos es Laurina Paperina. De hecho, hicimos luego unas camisetas de ella y de Artemio, que al final os voy a enseñar un par de anécdotas de lo lejos que han llegado esas camisetas, luego veréis. Y bueno, en general, Laurina Paperina trabaja con este humor corrosivo, suele rozar lo macabro con esas calaveras, pero siempre matizado con un componente naif. Los protagonistas son personajes de la cultura popular, los mezcla también con personajes del mundo del arte, de la televisión, del cine, y bueno, van desarrollando como todas esas ficciones personales. Y la banderola, la pancarta que Laurina nos plantea es hacer una selección de pues, algunos de los artistas más famosos del momento y plantearlos como calaveras. Para esto, bueno, utiliza esta mítica frase de Danto, de Arthur Danto, de la muerte del arte, para proponer literalmente presentar las calaveras de los artistas, ¿no? Aquí vemos también cómo funcionan. Como veis, también se iban cambiando, o sea, donde está ahora la de Laurina, estaba antes la de Aguirre Goikoa. Y la siguiente será Artemio. Esta pieza que tenéis se llama Apocalypse Now. Es un vídeo que hace Artemio apropiándose de la película de Apocalypse Now y de Winnie the Pooh. Lo que hace es, bueno, como veis aquí el fondo es el de Apocalypse Now y todos los personajes de Winnie the Pooh están esperando ahí al barco, pero el vídeo básicamente se centra en el personaje de Winnie the Pooh recitando el famoso discurso de la película de Apocalypse Now, donde se hace toda esa crítica a la guerra, en concreto a la guerra de Vietnam, pero bueno, una crítica que va mucho más allá, ¿no? De la guerra y la violencia a partir del personaje tan inocente como Winnie the Pooh con su escopeta con el tapón de corcho. Y para Grey Flag lo que nos plantea es esta bandera pirata que construye a partir de la apropiación de códigos y de obras de varios artistas muy conocidos. Los ojos son los de Murakami, los de las clásicas pinturas y esculturas de Murakami. El lacito del pelo es el perrito de Jeff Koons. Luego, bueno, los típicos pinceles y las calaveras, la mitad son la calavera famosa de los diamantes de Menghirst y la otra mitad la de Gabriel Orozco. Y la frase que vemos que utiliza es: lo importante no es de dónde sacas las cosas, sino es a dónde las llevas. Es una famosa frase de Godard, donde siempre reivindicaba la apropiación dentro del cine. Y bueno, con esto también Artemio nos habla también de las estructuras de poder, de los medios de comunicación,
pues de la violencia y de pues cómo el mundo del arte no se ha salvado tampoco de estas estrategias de apropiacionismo y cómo pueden ser muy necesarias. Está esta frase también de Jim Jarmusch que dice: nada es original, roba de cualquier sitio que te haga resonar la inspiración y alimente tu imaginación. El siguiente sería Francesc Ruiz. Esta imagen se ve fatal, pero bueno, básicamente todo su trabajo se desarrolla en torno al dibujo y al cómic. Se apropia también de la cultura popular, especialmente siempre se mueve en este territorio intermedio entre la alta y la baja cultura, ¿no? en ese puente. Y bueno, con estrategias también derivadas igual del situacionismo, del arte conceptual. Y aquí nos plantea reutilizar y recuperar esos smileys que creo que todos vivimos, que originalmente vienen de los años 70, pero se empiezan a popularizar sobre todo con el acid house de los años 80, y que él los ve un poco también como el antecedente de esos memes que además ahora son tan populares, ¿no? Y circulan en Facebook por todas partes. Y bueno, pues hablándonos de el buen día y el mal día a partir de pues esos memes y de esa recuperación del acid house y de los rage comics también. Ruth Gómez propone siempre este tipo de historias animadas. Se reconoce mucho su trabajo por esta estética muy cercana a lo pop, siempre con esos pelos rosas, ese tipo de pues escenas entre, ¿no?, la fantasía, la evasión. Esta es una escena de un vídeo en realidad, pero no lo encontré para ponéroslo. Es un vídeo que retrata una selva de humanos, es una selva de humanos donde los humanos se comen los unos a los otros para poder sobrevivir. Como veis, bueno, hay también bastante influencia igual del anime japonés. Y lo que nos plantea es una estampida de animales, que al final yo la vi como muy similar a esta selva de humanos, pero bueno, es la versión de los animales, porque pues también en un momento en el que estábamos de crisis, lo primero que te plantea es una estampida, ¿no? Y ella le da ese toque de huida, pero a la vez le da un punto optimista, titulándolo Otra realidad es posible, ¿no? Es como esta huida, pero una huida para buscar esa posibilidad de otro mundo posible que siempre está ahí, ¿no? En este caso, además, se apropia también bastante del graffiti, de la estética del mural. Y el último de esta serie... esta ya es la siguiente. Vale. El siguiente año, en el 2013, nos planteamos que había que cambiar el eslogan y nos pareció que la idea de habitación como acción de ocupar el espacio se hacía muy pertinente. El motivo por el que viene esta idea de habitación y de ocupar es porque nos parecía que estábamos un poco hartos de escuchar la palabra desahuciar en los periódicos, ¿no? Es como, no sé cuántas veces podríamos subrayar en toda la prensa la palabra desahuciar. Y bueno, curiosamente, ahuciar, según la RAE, es esperanzar, es dar confianza. Entonces pensamos que sería interesante darle la vuelta, y lo que era necesario es eso, es pues reahuciar, reocupar y rehabilitar ese espacio tanto político como económico y especialmente simbólico, ¿no? Recuperar el espacio social. Y bueno, pues continuábamos recuperando también esa actitud anarquista, donde de hecho el verbo recuperar es bastante pertinente. Y bueno, pensábamos que había que invitar a una serie de artistas que nos hablasen de rehabilitar nuestros espacios físicos y nuestros espacios simbólicos. A los primeros que les planteamos el reto fue a Martín y Sicilia, que vienen de una tradición igual pictórica, más narrativa,
pero siempre la combinan también con otras retóricas visuales como pues, la ilustración, el cartel también, el fotoperiodismo, y siempre construyen una trama a partir de estos carteles pintura, digamos, donde ellos son los protagonistas. Ellos siempre se presentan como protagonistas y escenifican esa narración. Para Grey Flag lo que nos plantean es un Occupy 24 horas, que a la vez ese título nos recuerda a ese Occupy Wall Street que estaba también tan en boga en ese momento, y lo que hacen es esta pintura que parte de una acción real en la que lo que hacen es ocupar un supermercado, además que mejor lugar que ocupar que un supermercado y que está abierto 24 horas. Para eso, pues eso, se presenta como la metáfora perfecta, el supermercado abierto las 24 horas para consumir, para que el sujeto contemporáneo sea también consumido. Y pues si os fijáis en el periódico que está además sosteniendo Javi, uno de los artistas, pues el periódico presenta una foto de Rajoy donde también dice abierto 24 horas, ¿no? El siguiente artista al que se lo planteamos es Alain Urrutia. Igual era como para darle ese contraste al anterior, también se mueve en una pintura, llamémoslo tradicional, pero funcionando con un registro siempre en blanco y negro, con una relación muy fuerte con la historia, con la memoria, y bueno, acercándose a la pintura siempre de esta manera evanescente, veladuras, imágenes más fugaces. Y la propuesta de Alain fue, bueno, por un lado toma esa inspiración anarquista que está a lo largo de todo el proyecto, y por otro lado esa idea de ocupar que decíamos, y para ello pues se apropia de uno de los iconos del movimiento anarquista, que es la bomba Orsini. La bomba Orsini se convierte en el siglo XIX en uno de los principales símbolos del anarquismo. Fue diseñada en 1857, de hecho, por el anarquista Felice Orsini, de ahí el nombre, y de hecho tenía aquí un momentito apuntado exactamente 3 hitos donde se lanza esa bomba. En enero del 58, el propio Orsini lanza 3 bombas de estas diseñadas por él contra la carroza imperial de Napoleón III. No logra sus objetivos, pero la lanza. En el 93, en noviembre del 93, el anarquista Paulino Pallás lanza 2 bombas en la plaza del Teatro del Liceo de Barcelona. Y de hecho el atentado pasará a la historia popularmente como la bomba del liceo. Y posteriormente, perdone, es que este no es mi ordenador y me pierdo. ¿Me encuentras? Sí, por favor, perdón. Ya, parece. Es que uso un Mac normalmente y me vuelvo loca con los PCs, No, ya está. Es que están los cursores en el otro lado, perdón. Y bueno, finalmente el tercer atentado será en la calle Mayor de Madrid. Bueno, estará simplemente como a modo de anécdota. Y curiosamente también a modo de anécdota os comentaré que mientras estaba esta pancarta puesta, los que visteis la exposición de No tocar, por favor, no sé si recordáis una de las vitrinas que había, y había también una de las reproducciones de la bomba Orsini del atentado del Liceo. Priscila de Carvalho es una artista brasileña, que es en la siguiente a la que le planteamos el proyecto. Generalmente formaliza estos paisajes muy dinámicos, arquitectónicos, como veis aquí, siempre de muy gran formato. Su trabajo combina esta influencia de pop art, informalismo, un toque folk también, y bueno, y siempre con esta estética de pintura mural. Y esta es la que nos plantea, que se titula Una casa no es un hogar. Trata sobre este concepto de lugar o de espacio habitable
de sus diversas realidades y de cómo pues nuestro concepto de hogar cambia y de cómo puede servir ese concepto de hogar y de casa para examinar estos cambios también políticos, económicos y sociales, y explora esas diferencias también y las similitudes entre una casa y un hogar, ¿no? Y esa relación emocional hacia lo material e inmaterial en esta sociedad actual. Como veis, la escena es el típico carrito propio sobre todo de las ciudades asiáticas, donde suelen acumular y acumular y acumular los objetos que les ves por la calle a veces, y a mí siempre me alucina cómo no se les cae encima, ¿no? Y aquí veis cómo funcionaba. A mí me interesaba mucho cómo en este espacio funcionaba por las casas de al lado, ¿no? Por cómo había ahí una relación formal súper interesante justo con las casitas de al lado. Sandra Vázquez de la Horra, artista chilena, ella generalmente realiza este tipo de pequeños dibujos, ausentes de color casi siempre, donde funde su imaginario personal con un componente más político. Y la poética de la muerte siempre está presente, la religión, la política, pues la magia, generando todas estas iconografías fantásticas que siempre se combinan con un componente narrativo. Y tiene ese punto misterioso también, que por eso me interesaba, y me interesaba especialmente por ese habitar interior, por ese habitar de lo simbólico, por ese universo de los sueños que nos habitan a todos. Plantea esta obra, que se titula El visitante de mis sueños, y pertenece a su serie de pesadillas, que nos habla del tomar conciencia de nuestros propios sueños, de la importancia del espacio que ocupa también nuestro universo onírico. Y como tema central la retroalimentación entre los sueños y la realidad social, y siempre teñida de este humor negro y misterio, igual potenciado también por el uso de la monocromía. Y para terminar este ciclo, este año, terminamos con Charo Arrazola, que a mí siempre me ha sorprendido por la variedad de soportes y de medios que ha utilizado, por todas esas rupturas, la ves pasar del vídeo a la instalación a la pintura, pero curiosamente se mueva en el formato que se mueva. Para mí Charo siempre es una pintora, ¿no? O sea, ves un vídeo suyo y sigue siendo una pintura. Y para hablar de su trabajo he querido coger un trocito de un texto de Maite Garballo, que pues también ha colaborado en este museo y que conoce muy bien a Charo, y para un catálogo suyo escribió un párrafo que me parece que define muy bien su trabajo. Cito literalmente. Perdón. Subsiste en sus trabajos una especie de tensión entre dos polos que el artista conceptualiza como opuestos. El yo como algo que permanece dentro, como reflexión introspectiva, y el mundo como proyección que parece fluir y diluir al sujeto y hace que se entregue a lo que ocurre afuera. Luego comenta: ese querer hacerse con un espacio en el exterior se materializa en pinturas de gran formato, oscuras, baldías, en las que el ser humano no aparece, sino que se omite conscientemente. Y en esta línea, lo que Charo nos planteó, bajo el título ¿Hasta cuándo en la cola de la historia?, es una reflexión sobre la situación del pueblo de refugiados, de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, donde Charo estuvo. Y dentro de su trabajo siempre ha estado este compromiso, esa necesidad de dar visibilidad a las injusticias, y además también en concreto al papel de la mujer. Charo es miembro también de MAF, de Mujeres en las Artes Visuales, y siempre ha hablado del rol de la mujer, que curiosamente en estos campamentos de refugiados el rol de la mujer siempre ha sido fundamental, ¿no? A pesar de que generalmente en estas culturas, digamos, la mujer está algo más excluida, en estos campamentos tiene un papel fundamental, tiene un rol fundamental, y lo ha tenido durante los últimos 37 años ya que llevan
estos campamentos en Tinduf. Ahí veis también cómo funciona. De nuevo, creo que formalmente hace un juego súper interesante, tanto con la pancarta de Priscila de al lado, como otra vez con las casas de al lado, ¿no? Y con el propio edificio. Me parece que formalmente la verdad es que estas funcionaban fenomenal. Y bueno, vamos a pasar a 2014 ya. Aquí yo ya no estoy. Entonces, en este caso voy a leer si no me equivoco, lo escribiste tú, Quique, ¿no? Prefiero leer ya directamente más lo que escribiste. Se titula En común y hablas de cómo frente a un poder esencialmente vertical no hay nada más eficaz que una organización horizontal, ¿no? Y bueno, comentabas cómo estas experiencias recientes vividas por miles de ciudadanos han transformado, pues más allá de situaciones políticas puntuales, una manera de experimentar la vida en común. Y pues pedías cómo a partir de la imagen y el texto de Grey Flag era necesaria esa participación efectiva, hablabas, ¿no? Y cómo eran necesarias esas nuevas formas de expresión que apunten hacia lo común. Y a partir de aquí, el primer artista que se lo plantea es a Carlos Grijalva. Esta imagen de Carlos Grijalva es de cuando estuvo en China, en Pekín, y lo que aquí realizó es un bosque de bonsáis en mitad de una rotonda, en mitad de una de estas rotondas locas con montones de carriles entrecruzados, y lo que hace es plantar un bosque de bonsáis a la mitad. Y aquí, para definir su práctica, voy a citarle también a él literalmente, porque creo que se define su práctica artística muy bien. Cito: quizás la práctica artística esté marcada por cierta imposibilidad de definir, de cristalizar. Aquello que concreta en ese mismo instante se le escapa. En la manipulación del entorno, casi por defecto, se descubren las cualidades de lo relacional, la capacidad generadora entre objetos y sujetos al entrar en relación unos con otros. Así, entiendo que el arte de hoy debe asumir un carácter transitivo, como elemento que diluye o utiliza su propia entidad como conexión, reflejo o transparencia de lo otro. Y aquí os plantea estados de transición que está realizado, ¿no?, a partir de esa apilación, acumulación de documentos del despacho de un profesor de la UPV, ¿no?, experto en esta idea del antropoceno. Para el antropoceno yo daría pie a otra conferencia más, porque es un concepto que discuto bastante. Me gusta bastante más la idea del capitaloceno que plantea Donna Haraway como alternativa, pero bueno, insisto, esto daría pie para varias conferencias. Pero bueno, pues yo creo que él lo que plantea es eso, habla de esa sedimentación, ¿no?, o cristalización también, a partir de esta metáfora de los papeles, que además al final es un trabajo que él generalmente ha hecho de una manera igual mucho más como matérica, más con la tierra y demás, y aquí lo plantea simplemente a partir de ese gesto, ¿no?, de los papeles apilados. La siguiente es Sandra Gamarra. La pieza que os he puesto aquí es una pieza que está en el MUSAC, que ahí es donde yo conocí por primera vez a Sandra, y que a mí me parece una de las piezas más representativas de su trayectoria, y lleva años trabajando en ella, y es el LIMAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que ella se inventa cuando no existe en Lima un museo de arte contemporáneo. Entonces, pues decide crearlo ella como museo itinerante, y básicamente lo que hace es apropiarse también del trabajo de otros artistas, y va haciendo poco a poco pues copias en pequeño formato y su pequeña colección para el Museo de Lima. Este apartado que os he puesto es el apartado del merchandising del museo, y entonces hace como esa estantería y genera las bolsas, las camisetas y pues todo el aparato de merchandising de un museo inexistente, ¿no? Y para Grey Flag os plantea esta bandera como a modo de cruz, que ella plantea, ¿no? Ella comenta que es como una bandera para hacer comunidad.
que hace como, ¿no?, confraternizar, según dice, es como lo que nos reúne, y pues según esto podría parecer que los que sobran son los otros, pero en realidad los que sobran podemos ser en cualquier momento cualquiera de nosotros. No es una cuestión de cupo y no de decisión. Yo esta no llegué a verla. Aquí la vemos. Creo que en lo formal, la verdad que también lo mismo, se fusiona perfectamente con el edificio. La siguiente es Javier Arce. Bueno, él siempre ha cuestionado el papel que juega el arte dentro de la sociedad. Sus propuestas siempre se articulan en torno a esa manera de estar, de situarse en el mundo y de, bueno, ese compromiso y esa reflexión sobre el lugar que nosotros ocupamos en el mundo. Y la propuesta que planteó es este grabado que realiza a partir de la propia puerta, una vieja puerta de su casa. Y, bueno, de la manera, a partir de una técnica de estampación de lo más tradicional, ¿no?, ejerciendo presiones con una cuchara y un papel sobre la propia madera entintada de la puerta, pues plantea ese grabado, ¿no?, ese volver a lo común, que de nuevo también nos remite a eso que estábamos hablando de la reivindicación de lo artesano, ¿no? Ahí vemos cómo está funcionando. Y aquí tenemos una fotografía de Isone Sagawa. Esta pertenece a la serie Citerón, que es como yo conozco originalmente el trabajo de Isone, que es toda esta serie que estuvo haciendo durante bastante tiempo, que lo que hacía era desdoblarse. Bueno, ella siempre trabaja con el cuerpo, generalmente trabaja con su propio cuerpo, bien fotografía, instalación o performance, pero siempre cuestionando o explorando esos límites del sujeto y sacando también esa parte como de la naturaleza violenta, digamos, del hombre, y planteándose cuestiones en torno a la identidad. Toda esta serie de fotografías lo que hace es desdoblarse precisamente para, bueno, hablar de ella misma y de su reflejo, y bueno, como para mostrar esos miedos, esas frustraciones, y creo que tiene mucha conexión con la propuesta que planteó para la bandera, que de nuevo son sus pies, lo que presenta son sus pies, pero aquí creo que nos habla de esa identidad no solo propia, sino de lo colectivo. Las preguntas que se escriben, ¿no?, en sus pies son ¿qué es lo que nos hace humanos? Está hablando a través de sus pies, o nos está interrogando, digamos, a todos con sus propios, ¿no?, pies desnudos, y es plantearnos pues esa reflexión sobre lo común, ¿no?, sobre qué es lo que nos hace humanos como personas, como comunidad, pues cómo se hace mundo, digamos, o cómo somos mundo. Aquí vemos cómo funcionaba. Y la siguiente es Regina. Regina de Miguel siempre plantea este tipo de esquemas. A mí siempre me han recordado un poquito a los libros de texto, estos libros como de ciencias o de experiencias, porque lo que hace es un poco proponer estas conexiones dentro del imaginario de lo tecnológico y de lo científico, para construir, digamos, esa especie como de mapas o de esquemas o de cartografías, al final imaginarias, que fusionan, ¿no?, ese propio imaginario con ese espacio de imaginario común de lo científico que tenemos todos. Esto es lo que os planteo en Dark Matter, donde muestra una representación porcentual de la distribución de la energía y la materia oscura en el universo. No sé si puedes hacer alguna puntualización con esto, porque yo esta en concreto nunca la llegué a ver y la verdad es que no tenía muy claro, o sea, me parece como visualmente muy interesante, pero no terminé de entender. ¿Podemos bajar a la sala después? Ah, vale, sí, que vamos a bajar abajo, perfecto. Sí, para que la comentes, porque además esta no he visto ni siquiera la original.
tengo todavía muchísimas ganas de verla, creo que aquí también funcionaba muy bien. Y pues aquí ya tenemos la que continúa abajo, ¿no? La de Judas Arrieta sigue estando ahora, ¿verdad? Vale, y con esto se abría la última etapa, la etapa que estamos en este momento, llevan 3, ¿no? Si no me equivoco, y lo titulasteis Transfórmate, transfórmalo, donde se habla de pues cómo la cultura de un pueblo se construye como un palimpsesto, de esa superposición continua de textos, de imágenes, de citas, ¿no? Y de referencias, y donde comentábamos además con Dani que hay un componente muy importante de apropiación, ¿verdad? De cómo la propia historia del arte es un referente y va a ser un referente continuo de esta última serie. Y de hecho, bueno, la primera que se hace es la de Durne, que ella siempre o generalmente planteaba este tipo de proyectos, bueno, con estos, perdón, ahora estoy mal de tiempo ya. Pensaba que me estaba señalando el tiempo, perdona, ¿eh? Y bueno, siempre se ha interesado por los materiales textiles, por la indumentaria, nos habla también de los códigos sociales. En general, su estética es, ¿no?, este predominio también de los rosas, hay como este componente bastante pop. Y uno de los temas que siempre trabaja es la comunicación, ¿no?, los problemas también de la comunicación, los límites que nos ponemos y las barreras que nos ponemos dentro de la comunicación. Y el proyecto que planteó es el Jardín de las Emojidelicias, que es a partir de una versión que es esta, bueno, a partir del tríptico, que es la obra que está abajo, se plantea la banderola que se hizo con el panel central, ¿no?, donde lo que hace es sustituir a los personajes estos tan conocidos del Jardín de las Delicias con los clásicos emoticonos de WhatsApp que utilizamos todos. Ahí está. Que además, si no me equivoco, ha estado coincidiendo en el tiempo con la exposición del Bosco, ¿no? Que supongo que era parte, como establecer esos puentes también. Tiene gracia además porque se supone que la exposición del Bosco ha sido la que más visitantes ha tenido en no sé cuantísimo tiempo, y precisamente con las pancartas estamos hablando de esta cosa de no tener que obligar al público a entrar en el museo, ¿no? Que no haya esa necesidad de visitantes de alguna manera. Y bueno, Judas Arrieta generalmente habla o recurre a la cita siempre y al fragmento también. Tiene esta estética de mural también, de tela, que une con el juguete, con cierta estética infantil también. Y la pieza que planteó que sigue estando en el museo es Rumaterles, que es la versión de esta que todos conocéis, de esta versión, o sea, de esta pieza de Van Gogh, que une o que entremezcla con esos códigos del cine también, de la literatura, especialmente, bueno, veo la frase por ahí de Wild Branch, ¿no?, del el almuerzo desnudo también de William Burroughs. Ya estamos terminando, ¿eh? Que ya sé que me estoy extendiendo un poquito. Simónides. Encontré esta pieza suya anterior, Autorregato, que me parecía como muy divertida. Y bueno, pues él es más conocido por este mundo del cómic, por el ámbito del cómic, por hacer sus propios cómics y de hecho por colorear y por trabajar para otros sitios que hacen cómic, ¿no? O algo así, tenía entendido. Y bueno, pues también ese tipo de pintura surrealista, con ese tipo de temas donde pues eso, lo cotidiano y los personajes raros siempre confluyen. Y la pancarta que ha planteado está pues basada, ¿no?, en la carga de los mamelucos, la famosa carga de los mamelucos, donde pues se sustituyen también por esos personajes, pues también con ese punto anarquista, ¿no?, como los típicos personajes también igual un poco de
de manifestación. Igual esta remite incluso más al cartelismo del principio o al afiche que estábamos comentando, también por la gama de color, ¿verdad? Y un poco por esa estética, sí, ¿no? Como del siglo pasado. Y nada, simplemente quería terminar este apartado en alusión a esa necesidad del arte, al cómo comienza este Grey Flag. Pues bueno, quería terminar con esta frase que a mí me gusta mucho, de Ernest Bloch, que comenta cómo, pues incluso en los tiempos más oscuros, el arte proporciona al espectador la visión latente de la utopía. Y creo que pues se hace bastante pertinente para esto. Y para finalizar, quiero que veáis lo lejos que han llegado las 2 camisetas que hicimos de Grey Flag. Es simplemente como anécdota. Vamos a poner aquí. Hicimos 2 camisetas, no sé si sabéis, una con la de Laurina Paperina y otra con Artemio. Aquí está. El link ya no está online, así que solo hemos podido poner un pantallazo. Pero ahí veis a Ana Pastor con su camiseta en los informativos de La Sexta. Y la otra que vamos a poner, os voy a poner un fragmentito de una película de Artemio, que es la película que hizo hace un par de años o 3, y la verdad es que ha recorrido muchísimos festivales de todo el mundo, ha tenido bastantes premios, y en la escena final una de las protagonistas lleva también la camiseta. Ahí veis por detrás las letras de la frase de Godard que comentamos. Así no se oye. ¿Veis ahí la llave? Ya, simplemente era como anécdota para que veáis que nuestras 2 camisetas se han hecho famosas.